Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos encontrar nuevamente por este medio para otro estudio bíblico el día de hoy. Y nuestro tema será el tema de amar a Dios. Antes de iniciar con el tema, como siempre es nuestra costumbre, le voy a pedir si me puede acompañar a orar un momentito, a darle gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día que tú nos has regalado, Señor. Un día que tú hiciste para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno, has sido nuestra roca de ayuda, Señor. Has estado con cada uno de nosotros, guardándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, dándonos la victoria, Señor, sobre toda adversidad, Padre, y cuidándonos como un buen padre a sus hijos, Señor, como la gallina cuida a sus polluelos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por adoptarnos, por abrir nuestros ojos para que nos resplandeciera tu palabra, Señor, se hiciera vida en nosotros, Padre. Y gracias también por este tiempo que nos permite, Señor, en tu palabra y en tu Espíritu Santo, poder escudriñar, Señor, esas maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros en tu hermosa y maravillosa palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda mentira, todo argumento que se esté oponiendo en nuestra vieja mente, Señor, a el conocimiento tuyo y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y desde ya te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza por lo que tú vas a sembrar en nuestros corazones en esta noche y por el fruto que eso va a producir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, bienvenidos a esta transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente y vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy, que es el tema amar a Dios. Este tema en Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, el Señor menciona cuál es el más grande mandamiento de toda la ley, y eso nos indica el propósito principal de Él para nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice que a Jesús, un fariseo, tratando de tentarlo, le preguntó cuál es el más grande mandamiento de la ley, y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el primer propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito más importante de Dios para nuestras vidas, es que le amemos a Él. Dios nos creó para tener una comunión íntima con Él. Dios es amor, pero el amor que no se da, al final no es amor. Entonces, para amar, para que esa esencia de Dios, que es el amor, se pudiera manifestar plenamente, Él necesitaba alguien a quien amar. Por eso crea a los seres humanos para amarlos, y los crea como un igual, porque uno solo puede amar verdaderamente a un igual. Entonces, el verdadero amor es amar a una persona igual a uno. Por eso el Señor nos hace a su imagen y semejanza, como nos lo enseña Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Y a pesar de y vemos que el Señor en el Edén descendía cada tarde para tener comunión con Adán y Eva. Eso nos habla del anhelo del corazón de Dios de tener comunión con nosotros los seres humanos. Y no solo lo encontramos en ese pasaje de la Biblia, sino que a pesar de la caída, la intención de Dios se sigue manifestando de la misma manera, y la palabra de Dios nos recuerda, por ejemplo, en Cantares capítulo 2, versículo 14, que Dios anhela escuchar nuestra voz, que Dios anhela que tengamos comunión, que tengamos intimidad con Él. Y lo mismo en Santiago capítulo 4, versículo 5, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y eso quiere decir que el Señor anhela tener comunión con cada uno de nosotros. Y para llegar a tener esa comunión, eso sucede
a través de un proceso continuo donde se va perfeccionando ese amor, y es de lo que nos habla la palabra también en Filipenses capítulo 1 versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, y esa buena obra implica esa comunión con el Señor. El Señor no quiere nada más una comunión de momentos, el Señor no quiere nada más una comunión en situaciones de emergencia donde necesitemos su ayuda. El Señor quiere una comunión permanente y constante con nosotros. Nos lo enseña la palabra, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice la palabra que si nosotros estamos afanados, presentemos nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego, y Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. ¿Para qué? Para que pensemos todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, es decir, todo lo que significa Dios y lo que significa su palabra. Lo mismo nos lo enseña, es lo mismo que nos enseña en otras palabras el Salmo 1, versículos 2 y 3, cuando nos enseña que tengamos en la palabra nuestra delicia y meditemos en ella de día y de noche para que todo lo que hagamos nos salga bien. Entonces, cuando hablamos de comunión con el Señor, estamos hablando de intimidad. Cuando estamos hablando de comunión con el Señor, estamos hablando de una relación constante, de una relación que se va perfeccionando, de una relación de enamoramiento. Ya en alguna oportunidad, en alguna de las enseñanzas anteriores, hablamos de que Dios estaba, y lo demostramos con la palabra de Dios, de que Dios estaba enamorado de nosotros. De hecho, lo dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te he extendido mi misericordia. Dios nos ama intensamente. Dios está enamorado de nosotros tan intensamente que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados, vida eterna y restaurar nuestra comunión con Él. Entonces, para llegar a esa comunión íntima, para llegar a esa comunión constante, para llegar a esa comunión permanente en la cual los beneficiados somos nosotros, no es el Señor, somos nosotros, porque dice la palabra que si tenemos nuestra comunión con Él y nuestra delicia en esa comunión, todo lo que hagamos nos va a salir bien. Además, en Jeremías 31:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, los beneficiados somos nosotros. Por lo tanto, necesitamos caminar en ese propósito, necesitamos caminar en ese proceso, en ese desarrollo de esa intimidad y de esa comunión con Dios. Y el desarrollar esa intimidad tiene por lo menos 6 elementos. El primero es el amor y la obediencia, el segundo es el agradecimiento, el tercero es el gozo, el cuarto es la oración constante, el quinto es la meditación constante y el sexto es la alabanza constante. Y esto va acompañado de la confesión de la palabra de Dios. No podemos tener comunión para comenzar. En cuanto al primer elemento, que es el del amor y la obediencia, no podemos tener comunión con alguien a quien no amamos. Y el amor, recordemos que el amor en la palabra de Dios nos enseña claramente que no es un sentimiento. El amor es un mandamiento y es una decisión, pero también y por sobre todo es una necesidad de nuestra nueva naturaleza. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña en 2 Corintios 5:17 que somos una nueva criatura, que fuimos renacidos de la simiente incorruptible de la palabra de Dios, que tenemos la naturaleza de Dios, y la naturaleza de Dios es amar. Por lo tanto, el amor es una necesidad de nuestra nueva naturaleza. De hecho, la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 5, nos enseña que el Espíritu Santo que Dios ha derramado su amor en nosotros por el Espíritu Santo. Y el amor a Dios está claramente
tipificado también en la palabra de Dios, en Juan capítulo 14, versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 21, Juan capítulo 14, versículo 23, nos dice claramente que amar a Dios es guardar sus mandamientos, es obedecer sus mandamientos. Y esto surge de una decisión y de una convicción por una razón muy simple, porque Dios nos amó a nosotros primero. Ese anhelo de la obediencia, ese anhelo de buscar del Señor, de amar al Señor, viene de la comprensión de que el Señor nos ha amado primero y nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha restaurado, liberado, ha derramado de sus bendiciones y de sus beneficios sobre cada uno de nosotros. La respuesta digamos, no automática, pero la respuesta adecuada a toda esa bondad del Señor para con nosotros es que nosotros le amemos a Él. Y es lo que dice la palabra en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa decisión entonces se va a traducir en la obediencia a su palabra, como ya vimos en los versículos que mencioné de Juan capítulo 14. No podemos decir que amamos a Dios si no obedecemos, si no amamos su palabra, y no amamos su palabra si no la conocemos y no la obedecemos. Voy a repetir esto. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra, porque Dios y su palabra son uno. La palabra es Jesús. Jesús es la palabra encarnada, y la palabra de Dios dice que el Padre y Jesús son uno. Por lo tanto, Jesús y su palabra son uno, de la misma manera que que Dios y el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, son uno. Por lo tanto, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra, si no amamos al Espíritu Santo, y no amamos su palabra si no la buscamos y no la conocemos y no la obedecemos. Hay gente que dice yo amo a Dios, pero nunca abren sus Biblias, nunca buscan su Biblia. Y miren, el amor a Dios es comunión con Él, ¿verdad? Ok, y estoy hablando de que esa comunión con Él es la búsqueda de su palabra. Y esto nos lo dice Jesús en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. Porque el mismo Jesús dice en Juan 5:39 que las Escrituras son las que dan testimonio de Él, y por lo tanto también dan testimonio del Padre. Por lo tanto, no podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. Y si no la obedecemos. La palabra tiene una centralidad en la vida del creyente de primer orden. Nosotros decimos que somos cristocéntricos y el creyente debe ser cristocéntrico, pero Cristo es la palabra, por lo tanto debemos ser palabracéntricos. Es decir, estar centrados en la palabra de Dios, no en nuestras percepciones, emociones, ideas, sentimientos acerca de Dios. Eso es una especie de idolatría que Dios rechaza. ¿Por qué? Porque Él nos da claramente la descripción básica de quién es Él, para que usted y yo no tengamos que crearnos una imagen de Dios que no se corresponda con la realidad, y esa imagen de Dios nos la da en su palabra. Hoy, para mucha gente, Dios es más parecido a un Santa Claus que a un padre. Es un Santa Claus bonachón, un Santa Claus que se hace de la vista gorda con nuestras faltas, errores, etcétera, etcétera. Un Santa Claus que es solo amor, solo misericordia, solo gracia, pero se nos olvida también que Dios es la verdad, que Dios es justicia, que Dios es disciplina, que Dios es santidad, que Dios es justicia. En fin, necesitamos, para verdaderamente tener comunión con Dios,
necesitamos conocerle y necesitamos conocer su palabra y obedecer su palabra. De lo contrario, estamos teniendo un concepto falso de amor al Señor. El amar al Señor no es un sentimiento, es una decisión, y esa decisión implica el conocerle a través de lo que dice su palabra y obedecer su palabra. El segundo componente de ese amor que el Señor está buscando desarrollar en cada uno de nosotros es el agradecimiento. Nunca podemos amar a alguien a quien no le estamos agradecidos. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, agradecimiento y con alabanza. Por el otro lado también la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice que estemos siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Cuando amamos y estamos agradecidos, la comunión con aquel que amamos y a quien le agradecemos no puede ser otra cosa que un motivo de gozo, que un motivo no de obligación. Y ahí entramos en el tercer elemento de una relación de amar al Señor, que es el gozo. Si nos damos cuenta, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18, nos habla de las tres cosas que están interrelacionadas. La comunión con el Señor, que es orar sin cesar, en el versículo 17, está relacionada con el agradecimiento en el versículo 16 y el gozo en el versículo 18. El pasaje dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y aquí hay un punto que también es importante aclarar. Cuando la palabra de Dios nos habla de orar sin cesar, no está diciendo pedir sin cesar. Orar y pedir son dos cosas diferentes, aunque el pedir es parte de la oración, pero no es toda la oración. Para muchas personas el orar es pedir, y es una identidad perfecta. No, el orar, el pedir es solo una parte de la oración. La oración lleva acción de gracia, lleva alabanza, lleva obediencia, lleva meditación en la palabra de Dios, lleva buscar la dirección y buscar respuestas de Dios para nosotros. Orar es ubicar nuestros pensamientos en Dios. Eso es la oración. Todo lo que implique poner nuestros pensamientos en el Señor, eso es oración. Meditar en la palabra, meditar en sus grandezas, recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, darle gracias, buscar su dirección, alabarlo, etcétera. Todo eso implica la oración. La oración no es solo pedir, y esto es lo que nos está enseñando Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 16 al 18. Que estemos agradecidos, que estemos gozosos, que oremos sin cesar, es decir, que le demos gracias al Señor siempre, que le alabemos con gozo, porque la alabanza implica gozo, etcétera. Así que esto valga la aclaración de lo que realmente es la oración. La oración es comunión con Dios, es comunicarme con Dios, y comunicarme con Dios a través de muchísimas formas, a través de la petición, a través de la alabanza, a través de la acción de gracias, de la meditación en la palabra, de buscar su dirección, de conocerle cada día más, de escudriñar su palabra, de estudiar su palabra, de meditar en ella de día y de noche, de repetirla, de compartirla, es decir, poner nuestros pensamientos fijos en el Señor. Eso es la oración, y esto lo vemos muy claramente en Filipenses, capítulo número 4, versículo número 6. Vamos a leerlo despacito y lo vamos a analizar un momento. Vamos a tomarnos un tiempecito ahí. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí vemos componentes de la oración. Uno, petición. Otra, ruego. Otra, acción de gracias. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, parte de la oración es que nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Y de ahí, ¿para qué? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos está diciendo que pensemos todo el tiempo en estas cosas y todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es Dios y su palabra. Así que acá nos está hablando de perseverar en la oración, también es perseverar en nuestros pensamientos en Cristo Jesús, es poner todos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando oramos, cuando clamamos, cuando alabamos, cuando damos gracias, cuando meditamos en la palabra, cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cuando pensamos en la esperanza gloriosa que nos espera después de la muerte física, etcétera, estamos poniendo nuestros pensamientos en el Señor. Así que, aunque no estamos hablando necesariamente de la oración es una parte muy importante de la comunión con el Señor, es exactamente eso, es la comunión con el Señor. Y ya vimos entonces que los elementos son amor y obediencia, el gozo, el agradecimiento, la oración constante y otro elemento, el quinto elemento de la comunión con el Señor es la meditación. Ya, antes de pasar a la meditación, quiero decirle algunas cosas relacionadas con la oración. La oración también es un diálogo, no es un monólogo con el Señor. Es un diálogo en el cual nosotros hablamos, pero también Dios nos habla y además también hay oraciones que son sin palabras. Por ejemplo, en Job 33:31, Dios le dice a Job, escucha, Job, y óyeme. Calla y yo hablaré. Dios mismo le está dando instrucciones a Job acerca de que la oración no es solo que él hable, sino también que Job escuche. Y en Job 33:3 dice, mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Es decir, es un diálogo y un diálogo con sinceridad. Una de las cosas que necesitamos para la comunión con Dios, para una comunión creciente con el Señor, es la sinceridad. Mire, nos han enseñado tal vez demasiado insistentemente en cuanto a la oración, que hay que buscar la fórmula perfecta, las palabras perfectas para que Dios nos escuche. No es así. Dios nos va a escuchar, Dios va a escuchar más que nuestras palabras, nuestro corazón. Y eso lo vemos en los Salmos. Cuando analizamos todas una buena cantidad, no todas, pero sí una buena cantidad de las oraciones que David hizo al Señor, uno dice, pero es que esta oración no coincide con algunos de los mandamientos del Señor, principalmente cuando le dice al Señor, Señor, vengate de mis enemigos, destruirlos, arrasarlos, borrarlos de la faz de la tierra, etcétera. Y uno dice, wow, esto es contrario a lo que dice la palabra de que amemos a nuestro prójimo. Pero, sin embargo, vemos que después de eso David se arrepentía, le pedía perdón al Señor y su corazón se reposaba en el Señor y esperaba en el Señor, nunca tomó la venganza por sí mismo. Y hay una característica impresionante de David que Dios dice, y es que David es un varón conforme al corazón de Dios.
a pesar de que las palabras que a veces pronunciaba, a pesar de las oraciones erróneas que algunas veces hacía, a pesar de sus errores, a pesar de todo, era un varón conforme al corazón. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo el corazón de él, no sus palabras. Dios estaba viendo que el corazón de David era un corazón inclinado totalmente a él. Y eso lo encontramos en los salmos, por ejemplo en el Salmo 42 y en el Salmo 63. David dice, mi alma tiene sed de Dios. Y como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo me presentaré delante de ti? David anhelaba al Señor, a pesar de sus errores, fracasos, pecados, oraciones equivocadas, etcétera. El principal motivo de David era el amor al Señor. Y ese amor era algo de su corazón, no era una cuestión mental, era una cuestión de su corazón, y por eso Dios habla de David, varón conforme a mi corazón. La oración necesitamos que sea una oración sincera, una oración franca, una oración honesta, porque además hay una cosa, al Señor no lo podemos engañar con nuestras palabras. La palabra en el Salmo 139 dice que Dios conoce nuestras palabras aún antes de que salgan por nuestra boca. Él conoce nuestro corazón. Así que no lo vamos a poder engañar. Mejor hablar y decirle, Señor, mira, estoy angustiado, afligido, enojado, etcétera, etcétera, contra esta persona. Señor, hace algo, y parte de lo que Dios va a hacer es traernos paz a nuestro corazón, perdón a nuestro corazón, y bendición para esta persona que es nuestra enemiga. Y Dios va a tomar a su cargo el sacar a luz nuestra justicia, el exhibir nuestra justicia y el hacer lo que deba hacer con la otra persona. Pero lo importante es que nuestra oración sea una oración sincera. Para orar, recordemos que es un diálogo, no es un monólogo, y además de que es un diálogo y no un monólogo, hay momentos en que las mejores palabras que nosotros podemos pronunciar son el silencio. Es decir, también dice la palabra que esperemos en silencio delante del Señor. A veces cuando estamos en silencio y tenemos nuestra mente en calma, sin que nos demos cuenta, muchas veces el Señor está obrando en nuestros corazones, está ministrando a través de nuestro espíritu, nuestro corazón, está ministrando paz, gozo, calma, etcétera, etcétera, sin pronunciar palabras. A veces cuando dos personas están enamoradas, no necesitan estar hablando todo el tiempo. A veces solo las miradas, a veces solo el estar juntos es más que en silencio, es más que suficiente, y de la misma manera es con el Señor. Orar es compartir nuestras vivencias diarias con el Señor, como lo hacía David, y lo vemos en el Salmo 7, en el Salmo 51, en el Salmo 92, en un montón de salmos, vemos cómo David y los salmistas, porque no todos los salmos fueron escritos por David, y los demás salmistas lo que están haciendo es contarle al Señor sus vivencias diarias, lo que están experimentando en su vida cotidiana. Lo bueno, y Dios quiere lo mismo con nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. A Dios no le importa que le contemos lo bueno que nos sucedió y lo malo, lo que nos gustó y lo que nos disgustó, lo que nos dio alegría y lo que nos dio tristeza, lo que nos preocupa, nos frustra, nos desanima, etcétera. Dios quiere que se lo compartamos. Él ya lo sabe, por supuesto que sí, porque Él lo sabe todo. Pero igual que un padre ya sabe todo de sus hijos, un padre de todos modos se goza con sus niños cuando sus niños vienen a contarles entusiasmados o afligidos sus aflicciones o sus alegrías, y el Padre se goza, los ministra, etcétera. Igual es nuestro Padre. Si nosotros siendo malos damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará buenas dádivas a cada uno de nosotros. El Señor
en esto de por qué es tan importante la comunión con el Señor. Ya lo vimos en Mateo 22, versículos del 36 al 40. Dios no quiere ser solo una parte pequeña o mediana de nuestra vida. Dios quiere ser toda nuestra vida. Y lo dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, ahí vemos claramente que lo que Dios busca es ser toda nuestra vida, la plenitud de nuestra vida, la totalidad de nuestra vida. Y aquí hay un principio. La palabra de Dios dice que dando es como recibimos. Si nosotros le damos la totalidad de nuestra vida, ¿qué nos va a dar Dios a cambio? La totalidad de Él. ¿Y quién sale ganando? Nosotros. ¿Por qué? Porque la totalidad de Dios es infinitamente más mayor que nuestra totalidad. Y la totalidad de Dios es perfecta. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, y que el Padre desea que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, y que seamos llenos de la plenitud de Dios, porque lo que Dios quiere darnos es todo lo que es de Él. Por eso también la palabra de Dios dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, digamos, la llave para recibir todo de Dios es que usted y yo también le demos todo a Dios. ¿Por qué razón? No porque sea no es por un contrato, no es por un negocio, no es por una meritocracia. Cuando usted y yo le damos todo al Señor, lo que estamos haciendo realmente es decirle al Señor que nuestra vida total y completa depende de Él, por un lado. Y por el otro lado, estamos ubicando todo nuestro pensamiento, sentimiento, emoción, actitud, motivación, decisión, acciones, etcétera, todo lo estamos colocando en Él. ¿Y qué dice la palabra? Que lo que sembramos cosecharemos. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Entonces, no es que sea un mérito, es que es una gracia de Dios de que usted y yo pongamos todo en Él para recibir todo de Él, porque lo que sembramos cosechamos. Y si sembramos para el Espíritu, del Espíritu de Dios vamos a cosechar vida eterna, plenitud de vida. Él quiere que todo lo que hagamos y todo lo que vivamos sea un tiempo que pasamos con Él, que seamos conscientes de su presencia. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Y la palabra también nos dice en Hechos capítulo 17, versículos del 26 al 28, que en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos. Y también la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, dice que todas las cosas Dios quiere que obren para bien de nosotros, todo. O sea, Él estar presente en todo lo que hagamos y todo lo que vivamos y todo lo que seamos en nuestra vida, sea para Él. Ese es el objetivo final de la comunión. En algún momento hablamos acerca de la novia y del novio en el libro de Cantares, y en Cantares 7:10 está la clave de Gálatas 2:20 también. Dice, yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Esa es la meta suprema de la comunión nuestra con el Señor. Somos de Él para que Él en nosotros tenga su contentamiento. Y eso solo puede ser cuando vivimos plenamente para Él. La cuestión no es cambiar lo que hacemos, sino cambiar la actitud al hacerlo. Es considerar al Señor en todos nuestros caminos. Es como el Señor siempre está con nosotros todo el tiempo, no hay lugar donde podamos estar más cerca de Dios que donde nos encontramos en cada momento.
Es decir, la comunión íntima, el que Él tenga en nosotros su contentamiento, etcétera, etcétera, requiere que usted y yo estemos conscientes de la presencia del Señor con nosotros siempre, en todo momento. La palabra de Dios en Hebreos dice que Él no nos dejará ni nos desamparará. Salmo 121, Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre, y Él estará con nosotros siempre. O sea, Él está ahí. El problema no es que Él no esté. El problema es que muchas veces yo estoy tan afanado por las cosas del mundo, por las cosas terrenales, por lo temporal, que no pongo mi mirada ni mi atención en Él. La comunión íntima con el Señor se trata de poner de estar consciente de la presencia de Dios con nosotros todo el tiempo, o la mayor cantidad de tiempo posible. Es una cuestión que va a requerir disciplina, pero en la cual cada día vamos a ir avanzando más y más tiempo de nuestra vida lo vamos a invertir en ser conscientes de la presencia del Señor con nosotros, de hablar con el Señor, de consultarle las cosas al Señor, de preguntarle, de hacerlo todo para Él, de preguntarle cómo hacer las cosas para Él. Vamos a ir creciendo cada día en ese camino, pero necesitamos estar enfocados en caminar ese camino. Una de las cosas que el creyente necesita es estar enfocado en su relación con el Señor y en todos los aspectos de la relación con el Señor. No podemos caminar con el Señor, no podemos tener la plenitud de las cosas del Señor si nuestra conexión con Él o nuestra conciencia de Él es solo cuando vamos a la iglesia o cuando vamos a alguna actividad religiosa o espiritual. Es que necesitamos estar conscientes de la presencia del Señor con nosotros todo el tiempo, porque Él está con nosotros todo el tiempo. Él así lo ha dicho en su palabra. Entonces, tener comunión con Dios es pensar continuamente en Él y en su palabra, en todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, agradecimiento, en todo lo que Él va a hacer, esperanza, en todo lo que está haciendo presente. En fin, es ubicar, vuelvo a recalcar, el tener comunión con el Señor, una comunión constante, es meditar continuamente en Él y en su palabra, como nos lo dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Es imposible tener comunión y conversación y diálogo con alguien si no sabemos lo que dice. Si no escuchamos lo que dice, necesitamos aprender a discernir la voz de Dios que siempre nos habla con su palabra. En nuestro interior, hablé de que la comunión con Dios implica diálogo, ¿verdad? Y si implica un diálogo, debo aprender a escuchar la voz de Dios. Porque escucho 3 voces en mi interior. Cada uno de nosotros escucha 3 voces en su interior. La primera, la voz de Dios. La segunda, la voz de su carne. Y la tercera, la voz del diablo o de los demonios. Y las 3 se parecen. Las 3 tienen un tono muy parecido, etcétera, pero tienen una diferencia fundamental. La primera, la voz de Dios, tiene 2 características. 1, es conforme a su palabra, y 2, nos da paz. La voz de la carne alimenta nuestro egoísmo. Lo que la carne nos dice es para que pensemos en lugar de en Dios, en nosotros mismos. Es egocéntrica. Y la voz del diablo a veces nos trata de engañar con la palabra, con cosas muy espirituales, pero el testimonio del Espíritu nos dice que eso no es de Dios. Y además, en muchos casos nos produce confusión, duda, inseguridad, incredulidad. Si algo produce esas cosas, no es de Dios. El Señor produce fe, el Señor produce seguridad, el Señor produce gozo, el Señor produce paz. De esa forma podemos ir aprendiendo a distinguir la voz del Señor y a escucharle más claramente. No podemos entonces tener comunión con alguien que no sabemos lo que dice.
y por ello necesitamos conocer la palabra de Dios, y tampoco podemos tener comunión con alguien a quien no conocemos, y lo vamos a conocer a través de la palabra de Dios. Entonces vuelvo al punto de hace un rato, que nuestra vida en el Señor debe ser palabracéntrica, debe ser cristocéntrica, y cristocéntrica quiere decir centrada en la palabra de Dios. Tener comunión con el Señor es simplemente meditar constantemente en las cosas del Señor. Así como cuando tenemos un problema pensamos constantemente en el problema, tener comunión con Dios es pensar constantemente en Dios, y cuando pensamos constantemente en Dios ya dejamos de pensar en el problema. Como dice un dicho cristiano que es muy cierto, cuando nosotros estamos concentrados en pensar en el Señor, que es una disciplina, que es una cuestión de actitud, de decisión, de enfoque, entonces en lugar de decirle al Señor cuán grande es mi problema, lo que voy a hacer es decirle al problema cuán grande es mi Dios. Y entonces, como voy a estar lleno de la palabra, le voy a hablar a la palabra el problema, como dice Pablo, que nosotros somos voceros para dar a conocer a los principados, a las potestades, a todos los demonios, la multiforme sabiduría de Dios, y eso es hablarles la palabra, recordarles la palabra en medio de toda circunstancia de ataque, problema, etcétera, que pueda venir en contra de nosotros. Y ya vimos entonces que la comunión con el Señor implica amarle, que es obedecer sus mandamientos, implica estar agradecido con el Señor por todo lo que Él ha hecho con nosotros, y ese agradecimiento implica también el gozo, porque obviamente cuando estoy agradecido con alguien me gozo con todo lo que alguien ha hecho conmigo. Aparte es meditar en la palabra de Dios constantemente. Y finalmente, el sexto elemento de la comunión con el Señor es la alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es reconocer al Señor, honrar al Señor por lo que Él es y por lo que Él hace. ¿Y dónde sabemos qué es lo que Dios hace y lo que Dios es? A través de su palabra. Otra vez todo gira alrededor de la palabra del Señor. La alabanza no es cantar un canto emocional acerca de nuestra relación con Dios. La alabanza es hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y de quién es Dios, de acuerdo a lo que dice su palabra, no de acuerdo a como yo me lo imagino. Hay algunas canciones que las usamos como alabanza, que son muy bonitas, emocionalmente son muy bonitas, pero que algunas de ellas rozan en ser antibíblicas, están pasadas de la línea de lo bíblico a lo antibíblico, no son bíblicas, no corresponde a quien Dios es. Por ejemplo, cuando dice una canción que dice me robaste el corazón, Dios no es ladrón, Dios no me pudo robar mi corazón. Dios lo que hizo fue que me convenció con sus lazos de amor, me atrajo con sus lazos de amor y me convenció para que le diera mi corazón, pero nunca me lo robó. Así que ese es un ejemplo, y en este momento no se me ocurren otros, pero he visto a lo largo de mi vida unas canciones que son muy populares en las iglesias y todo, pero que no se corresponden con el mensaje bíblico. Entonces se trata de alabarle también bíblicamente, de que nuestra alabanza gire alrededor de la Biblia, alrededor de la palabra de Dios, porque se trata de honrar a Dios y de exaltarlo de acuerdo a lo que dice su palabra, que Él es, y de acuerdo a lo que hace. Otra confusión que hay es en relación con la adoración. En muchos lados lo que se entiende por alabanza es una música que habla de Dios, pero a un ritmo muy rápido,
mientras que la adoración es también hablar de Dios a un ritmo muy lento. Déjenme decirle que esa no es una definición bíblica de alabanza y adoración. La alabanza puede ser a un ritmo rápido o a un ritmo lento, siempre y cuando se trate de reconocer lo que Dios hace y lo que Dios es. En tanto que la adoración es un estilo de vida de una persona que está plenamente enamorada con el Señor, y ahí es la comunión de la que estamos hablando, el amar a Dios con todo nuestro ser, que nos lleva a ser personas obedientes, a ser personas llenas de gozo, de ser personas agradecidas con Él, a meditar constantemente en Él y en lo que Él hace, etcétera. Adoración, de hecho, lo hacemos lo decimos en el lenguaje normal. Las personas le dicen a otra de la que están enamoradas, te adoro. ¿Y qué es lo que quieren decir? Te amo de una manera más allá de lo que te imaginas. Bueno, adorar al Señor es amarlo plenamente, amarlo absolutamente. Y ese amarlo absolutamente implica un estilo de vida que implica, como ya mencioné, el amar al Señor con todas nuestras fuerzas, el obedecer sus mandamientos, vivir agradecido con el Señor, darle gracias en todo y por todo, hacerlo todo para la gloria de Él, vivir en Él, movernos en Él, ser en Él, hacerlo todo para su gloria, meditar constantemente en Él, en quien Él es, en lo que Él hace, etcétera. Todo eso es adoración, no es una música romanticona, no es cantarle a Dios en música romántica, aunque la adoración implica la alabanza, supera total y completamente y abarca muchas más cosas que la alabanza. Muy bien. Solo una cosa final, y es que repetir, el amar al Señor con todo nuestro corazón, el adorarle, el obedecerle, estar agradecidos, etcétera, es un beneficio para nosotros. A Dios no le hacemos ningún favor. Dios sigue siendo Dios, tengamos o no tengamos comunión con Él. Dios sigue siendo Dios, tengamos intimidad o no tengamos intimidad con Él. Los beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque a través de eso el Señor va a bendecir nuestras vidas, nos va a enseñar cosas, mostrar cosas que van a ser de bendición a nuestras vidas y que de otra manera no nos las mostraría. Y comienzo Jeremías 31:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese clamar es tener intimidad con Él. En Isaías 45:3 la palabra de Dios dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Y a quién le muestra uno los tesoros escondidos y los secretos muy guardados? Solo a alguien que anda en intimidad con nosotros. Y finalmente, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que andan en intimidad con Él, para los que andan en adoración con Él. Y recordemos Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El Señor está formando en usted y en mí esa novia de Cantares 7:10. Yo soy de mi amado y Él en mí tiene su contentamiento. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, todo lo que ahora vivo en la carne, en lo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de esta transmisión. Espero que haya sido de bendición para su vida. Si fue de bendición para su vida, siéntase en la libertad de compartirla con sus contactos en las redes sociales para que también les pueda bendecir a ellos. Por un lado, por el otro lado, también les recuerdo que si fue de bendición para su vida, en la transmisión, le ponga like a la transmisión. Y por el otro lado, le recuerdo
todas las ayudas que tenemos para edificar nuestras vidas todo el tiempo, que es el servicio dominical, los domingos a las 10:30 de la mañana, los martes y jueves de estudio bíblico a las 7 de la noche por este mismo canal, los miércoles nuestra cápsula de fe a las 7 de la noche, y aparte la página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestros canales de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi y a nombre de Iglesia Cristianación. Así que le invito a que pueda recurrir a todos esos recursos, que los use para edificación de su vida. De eso se trata, es para bendecirle. Y les recuerdo que entonces que el día de mañana a las 7 de la noche por este mismo medio tenemos nuestra cápsula de fe, así que desde ya le invitamos a conectarse en las cápsulas de fe. Estamos estudiando quién es Dios a través de el estudio de los Salmos, así que le invitamos. El miércoles y el jueves continuamos con nuestro estudio bíblico acerca de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Antes de terminar, muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga, un privilegio tenerlos en esta transmisión, y les esperamos para las próximas transmisiones, y les deseo que tengan una linda noche, una bendecida noche, que el Señor bendiga sus sueños, bendiga su día de mañana, bendiga toda la obra de sus manos, y que descansen en esta noche. Les mando a todos un abrazo. Bendiciones y muchas gracias por conectarse.